Bueno, creo que ya estamos en vivo, estamos saliendo en este segundo día de la MOCA. Mi nombre es Sil Marcelino, habito el espacio cultural, autogestivo, Casa Elefante en Bursaco. Por ahí está Simba, también productora autogestiva, está María del Pilar. Bueno, invitamos a quienes se quieran ir sumando a este conversatorio. Que va a ser un conversatorio donde vamos a estar charlando sobre nuestras experiencias como productoras autogestivas en el ámbito de la cultura, en el ámbito del arte, de lo creativo, eh, y nuestras experiencias también y vivencias como femenidades y disidencias también. Así que bueno, no sé, sin más, si te querés presentar, y María del Pilar, que creo que no se ve. El mic, Simba. Ahí estamos. Un buenas tardes a todos en este día tan particular, ¿no? Para nuestro país, en esta coyuntura tan insólita que nos toca atravesar hoy, y un día posterior a un 25N Almirante Brown, hecho también autogestivamente, así que bueno, ahí sintiendo un poco todo lo que va sucediendo y teniendo una experiencia autogestiva tan grande como la que fue ayer, así que bueno, ahí, tratando de metabolizar todo. Mariana, y se sumó Delfina también. No sé, Mariana, si te querés presentar. Buenas tardes, chicas. La verdad es que yo quería acompañarlas, estoy como así de sorpresa. Gracias, permiso también les pido. Quería más bien escucharlas. No no encontré justo en las redes y dije, bueno, entro. Qué bueno que se hable de todo esto, así que en principio agradecerles por traer este tipo de temas. Y bueno, voy a estar más, me parece que acompañándolas y en lo que pueda sumar con algo, preguntas seguro. Así que acá estoy. Y gracias. No, re agradecemos, Mariana, que nos estés acompañando. Gracias por acompañarnos en este Zoom, que a veces da un poco de miedito ahí salir en vivo y esas cosas. Así que re valorable nada, que quieras estar acá con nosotras. Y creo que ahí también se suma Delfina. Hola, Delfi, ¿nos escuchás? Ahí está conectándose. Delfina también es parte, Delfina es parte de la red Amatista. Tal vez puedo comenzar como contando un poco qué es la red Amatista, y Delfi y Simba me van a segundear ahí. Bueno, Red Amatista es una productora autogestiva que se empieza a gestar en cuarentena, en este contexto de aislamiento social obligatorio. Nosotras, la mayoría de las pibis que integramos Red Amatista, nos conocemos de hace un montón de años en el ámbito de la cultura, de los espacios culturales, en el ámbito de fechas, de compartir. Nos conocemos hace un montón y capaz veníamos trabajando por separado entre nosotras. Y bueno, en este contexto de cuarentena, buscando nuevas formas de expresarnos, de comunicar lo que hacemos, sabiendo que los espacios públicos y los espacios culturales estaban hasta hace muy poquito muy cerrados. Empezamos a pensar nuevas formas de expresarnos y poder hacer llegar eso a un público que antes estaba de manera física en un espacio y ahora ya no. O bueno, ahora sí empieza a hacer que sí, pero bueno. Entonces, bueno, Red Amatista básicamente es el encuentro de nosotras como artistas, como productoras autogestivas, como músicas, como fotógrafas, como DJs, como cuerpas, bailarinas y danzantes. Nos encontramos y empezamos a pensar de qué manera comunicar todo esto y de qué manera trabajar en red colaborativamente. Cedo la palabra. Yo ahí hago una cuña en una palabra muy particular que dijiste, que fue el contexto pandémico que nos obligó a todos los trabajadores de la cultura a tener que
ayornarnos a nuevas herramientas audiovisuales, dependiendo de conocimiento tecnológico, audiovisual, producción audiovisual, ¿no? De repente todos nos tuvimos que ver si es que elegimos esa vía, porque también hubo mucha otra gente o segmentos de la cultura que no han podido ayornarse o que difieren de que no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo, ese no es el eje, sino que el eje es que el contexto pandémico nos obligó a desarrollar nuevas herramientas de trabajo y a partir de eso se crea la red amatista, una forma como de salir a tocar, de poder mostrar lo que hacemos en un concepto interdisciplinario como lo es el formato de streaming, ¿no? De imagen, sonido, ¿no? Poder generar contenido, un nuevo concepto de producción también, ¿no, Sil? Fue un poco eso lo que nos empujó. O Delphi, no sé. Delphi. No, yo estoy atenta, yo sí coincido con lo que dicen ustedes y desde el aporte de... a mí lo que me mueve siempre son las preguntas, y en este caso me interesa esto primero lo que le pasó a la cuerpa, lo que le está pasando en este contexto de pandemia, y poder explorar nuevas posibilidades desde ahí, que si bien no nos permitió estar cerca, o sea, entrar en contacto cuerpo a cuerpo, sí nos permite pensar el contacto que tuvimos con las pantallas y con, bueno, este mundillo de lo audiovisual. Pero creo que tuvimos una experiencia de varios meses, seguimos teniendo esta experiencia en la que podemos ponernos a prueba como cuerpas pensantes, y en este caso artistas, que bueno, que pueden ampliar las posibilidades en estos nuevos contactos con la imagen, con el sonido, y me interesa mucho en ese sentido, no solo qué le pasa a mi propia cuerpa, sino qué le pasa a la cuerpa de la VJ, cómo se mueve no sé, un técnico, una técnica, en el espacio, qué pasa, dónde colocamos la mirada. O sea, me interesa mucho, por ejemplo, la observación de la VJ mientras está proporcionando todo su mundillo visual, qué es lo que hace ese cuerpo, esa cuerpa, pero bueno, siempre las preguntas. Y ahora más, porque las pienso trasladar a todas y a todos. No sé qué iba a Sí, decir. como que... Sí. Uy, perdón. ¿Sigo? Sí, por favor. No, lo que iba a decir es que, digo, en esto de preguntarse, primero, me parece que también como mujeres, como femenidades, como parte del colectivo LGTBIQ, etcétera, nos venimos haciendo preguntas también porque fuera del contexto pandémico, en el encuentro de los cuerpos, en los espacios culturales, en los espacios públicos, donde se comparte cultura y arte, etcétera, nos tuvimos que preguntar, ¿no? Mucho más, tal vez, que nada, por ejemplo, que los varones cis, y si así puede ser un mosquito, que los varones cis, o digo, un mundo, el de la cultura, el de la tecnología, el de la técnica en un espacio cultural, en un evento, un concierto musical, en una fiesta donde hay DJs, todo el mundo del cablerío, de lo técnico, siempre es y ha sido el mundo de los varones, ¿no? Hegemonizadamente de los varones, hegemonizadamente, yo que siempre estoy del otro lado de la consola, ¿no? Es hegemonizadamente de los hombres, pero igual creo que es un paradigma que tenemos que ir tratando de revertir y cambiar, pero se me vino una pregunta para Mariana del Pilar. Yo no sé en qué rama de la cultura o del arte te desarrollás, si es que lo haces en alguna, y si esto que mencionamos nosotros, de estas nuevas formas de producción, si fuiste atravesada por ese planteo en el contexto de la cuarentena. Mi cara. Yo soy ceremonialista, y si bien me considero bailarina, digamos profesionalmente, fue más en el pasado. Ahora estoy más abocada a esto y retomando la parte de danza.
y trabajé colaborando con personas que trabajan en los medios de comunicación. Entonces aprendí muchísimo. Comencé a llevarlo a la formalidad en cuanto a aprendizaje, a lo académico, digamos. Pasa lo de la pandemia, me quedo sin trabajo porque obviamente no hay eventos, no hay nada. Y fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entre medio de la casi desesperación y los altibajos que seguramente les resuene, me vi en esa necesidad de, bueno, preciso herramientas, aprender, bueno, tengo una compu, qué bueno, gracias, a ver qué hay, qué programas, qué esto, consultar, y lo que ya venía trayendo, ¿no?, o trabajando, me sirvió muchísimo, pude explotarlo de alguna manera. Pero bueno, fue como muy movilizante todo, porque yo me encontraba así y también estaba en contacto con colegas que no podían, que se abrumaron, se quedaron, vieron cuando, uy, está pasando esto y los miedos y todo y no sé qué hacer, y bueno, y a ver cómo podemos ayudarnos, y a la vez, al estar también en un centro cultural y a ver qué hacemos también nosotros, cómo podemos colaborar con otros, y se fue armando como esa red, y eso que es maravilloso también, que bueno que pase, como este momento, es una fortuna, o al menos así lo siento. Nosotras decimos autogestivamente porque la verdad que fue autogestivamente con una ausencia casi total del Estado, salvo en cuestiones puntuales, ¿no? Si bien estuvo el IFE, pero digamos para el sector de la cultura el Estado no estuvo casi presente hasta hace muy poco, donde se han podido hacer algunas que otras aperturas o algún que otro subsidio concursable, el cual limitó el acceso, ¿no? Porque bueno, y cuando en realidad nosotros sabemos que en la realidad la cultura está conformada por un montón de otra gente más, que incluso fue la que no cobró el IFE o la que quizás tiene un sueldo, como yo que soy docente, que tengo un sueldo, pero la otra mitad de mi sueldo era el ingreso que tenía a través de la cultura, entonces me vi coartada en un 50% de mis ingresos y no cobré el IFE. Entonces, digo, hubo un montón de cosas que dejó afuera, y sobre todo el sector de la cultura, que fue el primero en cerrar, y el último en abril. Tal es así que nosotros todavía no tenemos apertura. Entonces también, ahí sí les abro a Sil y a Delphi, ¿no? Esta cuestión autogestiva. Sil tiene mucha experiencia en la autogestión, es como mi maestra en la autogestión, ella forma parte de Casa Elefante, y siempre le digo, ella es el mantra de la autogestión para mí, Silvina, porque fue como, no, sí, autogestivamente, bueno, ahí aprendí, bueno, armamos Red Amatista autogestivamente, ¿no? Y esto, ¿no? La condición de tener que compartir herramientas. Entonces, eso abrió, sí. Sí, a mí particularmente lo que me pasó es que siempre estuve trabajando desde que empecé como a indagar en el mundo de la cultura y a meterme como artista, como gestora cultural, habitante de un espacio cultural, etc. Me pasó que, o sea, me di cuenta que el conocimiento o las herramientas que todos tenemos, primero tiene que ser socializado de manera comunitaria, que tiene que ser un valor que va y viene, eso por un lado, pero también me encontré, por eso hacía esta pregunta y decía lo de lo técnico, me encontré a mí misma diciendo, yo no sé utilizar estas herramientas, yo no sé hacer un streaming, no, en todos estos años de habitar un espacio cultural, no habíamos tenido la necesidad de comprar determinadas herramientas, llámanle cables o placas de sonido o lo que sea, no habíamos tenido en cuenta, ¿no? No era una vía de comunicación, digamos, no era la primera vía, las redes sociales o un streaming, como en este momento es una palabra que está como súper naturalizada y ya todos sabemos lo que significa, pero realmente cuando arrancó la cuarentena yo no tenía idea de todo esto. Lo que me llenó de orgullo y agradecí muchísimo es estar rodeada de compañeras que sí sabían lo que era un streaming, que sí venían laburando con herramientas tecnológicas y formándose.
porque, no sé, yo creo que también en el imaginario a mí también pasaba de que estas cuestiones eran más de los varones, ¿no? Como siempre, no sé, por ejemplo, y hablo de Casa Elefante, de este espacio cultural en particular, la mayoría de las veces que han pasado operadores, operadoras de sonido, DJs, etcétera, la mayoría siempre han sido varones. Entonces, en este contexto estuvo buenísimo poder preguntar a compañeras que sí venían laburando y formándose en ese ámbito, y creo que lo que está bueno en el laburo autogestivo es algo que también Simba habla mucho, que es como la red colaborativa. Que red colaborativa no significa trabajar gratis, sino simplemente como unir esas fuerzas, cada una aportar lo que tiene desde su saber hacer, desde su arte, y desde ahí poder pensar una propuesta integral que se transforme en una salida, digamos, laboral, que va a ser monetizada, que va a ser valorada, porque el trabajo artístico y cultural debiera ser, ¿no? Valorado como cualquier otro trabajo, no lo es. O sea, las personas que trabajamos en cultura, les artistas, sabemos bien, digo, no es gratuito, es muy simbólico que los primeros espacios que se cierran cuando arranca la cuarentena son los espacios culturales, los teatros, y son los últimos que estamos abriendo. Eso es un mensaje, claro, es como, no somos la prioridad. Sin embargo, digamos, no somos la prioridad, pero sin embargo, el mayor valor cultural, no, el mayor valor que tenemos las personas y las comunidades es nuestra cultura. O sea, es como, somos seres humanos porque portamos una cultura. Es una Y sin identidad embargo es a lo que menos se valora. que es construida entre todos, ¿no? Vuelvo a mencionar el día de hoy. Hoy fue un hecho cultural plasmado en las calles, ¿no? Eso también es cultura. Delphi, Sí, el tema señora. de las disidencias, el tema del cupo femenino, bueno, el cupo de las disidencias, 0,0001, el cupo femenino era 30% hasta hace un tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el conurbano? ¿Qué está No, pasando? no solo con el conurbano, sino yo tengo la hipótesis de, primero, una hegemonía por parte de los varones, ¿no? Del género masculino, y la poca posibilidad de acceso, ¿no? El poco compartir, ¿no? Hay como otra, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es falta de oportunidades, falta de espacio, no se dan las herramientas suficientes. Como siempre todo tiende, viste que todo tiende como a juntarse para potenciar, y bueno, eso para mí no escapa a lo que estás diciendo vos, o sea, si existen posibilidades de agruparse, siempre está buenísimo para generar potencia. Ustedes dijeron algunas palabras que me resultan muy interesantes, no sé si responde a tu pregunta, pero son las No que... importa. Bueno, no importa, pero yo abro, ¿viste? Abro. Usaron la palabra red, movilizante, bueno, autogestivamente. Para mí las palabras dicen un montón ahí, en relación a la cuerpa, que es como lo que a mí me interesa investigar. Bueno, para mí desde lo que nos permita potenciar, esto de autogestivamente parte de lo que yo necesito generar para sentirme bien, porque básicamente, o sea, estamos hablando de un camino artístico, de producción cultural, pero de productos culturales, pero estamos hablando también de personas que necesitamos agrupar, que necesitamos hacer red, tejido, para poder salir adelante, para poder seguir creando y pensar, quizás es un poco idealista lo que digo, pero pensar que en ese sentido estos supuestos bordes, estos supuestos límites que nos trajo esta etapa de cuarentena, no lo son en realidad. Obviamente, yo como persona que ama bailar, también amo los espacios donde eso se puede realizar con otros, porque es lo que nos enriquece. Pero bueno, encontramos otras maneras, otras pistas para poder hacerlo y para poder seguir, vuelvo a la palabra potenciarnos.
Así que bueno, hay que buscar. Lanzo la pregunta, ¿dónde están las disidencias danzantes, autogestivas del conurbano sur? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Se juntan en Casa Elefante, me parece. Se están juntando, Sí, a veces sí, Seguro. danzamos ahí en Casa Ahí pueden ir a Elefante. bailar tranquila. Yo estaba pensando algo en relación a las redes, ¿no? De que qué importante es que nosotras, nosotres, las disidencias, las feminidades, las masculinidades, las personas no binarias, nos unamos en redes, porque históricamente estábamos cada uno ahí escondidite en su lugar, intentando ahí que no nos, digamos, no sé, como cuidándonos de este mundo hostil, y qué importantes son las redes. Y se me ocurrió, digamos, en esta cuestión de qué importante es tejer una red, en relación a lo que decía Simba, del término fraternidad y el término sororidad, ¿no? Como que siempre escuchamos históricamente el término fraternidad. Y a mí me pasa mucho acá en Casa Elefante como gestora cultural, ¿no? Como productora de fechas, de que hay los varones y las bandas donde la mayoría son varones, tienen como una red zarpada, ¿no? De que se conocen todos los sonidistas, se conocen todos los operadores, conocen las salas de ensayo, se invitan a las fechas, van, vienen, no sé qué. Nosotras, lo tengo que decir, no teníamos eso. Digamos, no estábamos en esa. Como que iba cada una ahí donde podía, y la que era cantante, y bueno, se metía en la banda a hacer coros de no sé qué, y como en esa, ¿no? O voy a ayudar y a ver qué onda, como a veces no plantándonos, porque bueno, porque es el mundo de la música, el mundo de la danza también, de determinadas áreas como el tango, el folclore, etcétera, son como muy patriarcales, donde los varones tienen históricamente un peso muy fuerte, y nosotras no nos encontrábamos ahí. Entonces, qué importante es la red en este momento, digo, en esta cuarta ola del feminismo, qué importante descubrimos las redes, o sea, sí, un poco sí, nos empoderamos en las redes, que no estábamos acostumbradas a trabajar en esa. A mí me pone muy contenta cuando otras compañeras me invitan a una fecha, cuando otras compañeras me tienen en cuenta, cuando otras compañeras de otro palo, que capaz no son de la música, que un poco es lo que sucede en Red Amatista, nos podemos como nutrir, decir, che, hagamos esto juntas, porque es algo que en el mundo que yo venía conociendo, ¿no? Donde la mayoría son varones, cis, hetero, etcétera, esto pasa un montón y se rebancan en esa, y nosotras no teníamos esa cultura. Ellos hablaban siempre, y digamos, el término fraternidad remite a eso, ¿no? Entre varones, ¿no? La fraternidad entre varones. Nosotras empezamos a descubrir un poco la sororidad. Ahí obviamente nos apuntan que la MONCA está organizada al 99% por mujeres, y es verdad, y ahí es buenísimo. Yo quisiera... Pero lo que voy es que qué interesante nutrirnos de las redes, empoderarnos ahí y saber que es una herramienta que está buenísimo utilizarla y que da muchos resultados. Creo que cada una de nosotras integra redes y sabemos, ¿no?, lo poderosas que somos. Sí, pero ahí vuelvo a hacer una cuña, un resaltador, un remarque también de la propia experiencia. Cuando se conforman estas redes de feminidades y disidencias, tenemos que tener también muchísimo cuidado de no reproducir patrones de trato y de forma o de verticalismo o de hegemonía a los cuales estamos acostumbrados en el afuera. Yo creo que cuando se genera una red, como le pusimos a Red Amatista, una red alquímica, sinérgica, creativa, autogestiva de feminidades y disidencias, son otros los parámetros de relación, ¿no? Con un extremo, debería ser con un extremo de respeto, porque si no esa alquimia, esa sinergia se rompe, ¿no? Y no lo digo solo también por Red Amatista, sino por otras experiencias de colectivos de feminidades. Bueno, a lo largo de la historia de mi carrera artística, que tiene más de 20 años, casi como yo, he integrado lugares y espacios de solo feminidades, pero donde el verticalismo y el maltrato se ha reproducido al igual que en el afuera patriarcal, por así decirlo. Entonces, eso también es un eje y eso es algo que puede suceder
y a lo cual tenemos que prestarle mucha atención, encontrar otras formas de co-crear relacionándonos desde un lugar más orgánico, ¿no? Como más horizontal, intentarlo, no importa las veces que fracasemos en intentar encontrar espacios que tengan esa dinámica, seguir intentándolo una y otra vez, porque para mí es el futuro, como dice Sil, ¿no? Este compañerismo que hay entre varones que saben la sala, que mirá este acorde acá, bla, bla, entre las mujeres costó mucho que se empezara a dar, se da hasta hace muy pocos años. Bueno, el feminismo en la Argentina sabemos que somos referentes mundiales de cómo el feminismo ha avanzado y ha desarrollado y ha dado debates en la Argentina, pero también nos faltan un montón de otras cosas, ¿no? Como esto, encontrarnos de repente con una red de feminidades donde se reproduzcan los patrones patriarcales de la misma forma que en el afuera. Y viniendo un poco a eso, bueno, comentando quizás para los que están mirando, contarles, en Mutex se creó el espacio Amplify, donde las productoras, digo, apuntando un poco a esto que dice Sil, ¿no? En el conurbano, Maca Palacios ha generado un Despiértate Nena, yo fui parte del Despiértate Nena desde el primero, y también nos pasa, ¿y por qué todas mujeres? ¿Cómo una jam y todas mujeres? No, ¿y por qué no podemos ir? Nos decían los hombres. Y Maca le decía, no, porque es de feminidades y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así, teniendo que, bueno, a mí me pasó también hace 7 años, produje algo que se llamó Ladies Night en Tío Bizarro, algo revolucionario en el conurbano, y teniendo que dar explicaciones por qué en su momento, bueno, traje a Miss Bolivia, las Yegros, eran como, bueno, en sus inicios eran como renombradas y la fecha fue aceptada, pero tuve que también dar las explicaciones de por qué tomaba la decisión artística y estética y de gestión de que el cupo sea 100% femenidad y disidencia, ¿no? Para el afuera. Todavía, y mi pregunta era, y mi respuesta era un poco también parecida a lo que sí plantea, ¿y por qué? Porque sí, porque históricamente hubo fechas de hombres donde fue 100% hombres, y nadie se los cuestionó. Entonces ahora, ¿por qué nosotros para poder generar estas redes, se necesitan esos espacios de encuentro? Entonces tomaba la decisión de poder hacer fechas 100% de femenidades y disidencias. Bien. Maravilloso. No hay mucho más que acotar a eso, compañera. No, pueden decir, podemos abrir el juego, digo, no apunto a que me den la razón, sino que fue una conclusión que fui sacando a lo largo de estos años, ¿no? Como dice Sil, bueno, formo parte, viendo las estadísticas puedo seguir, formo parte de un grupo de VJs, los top number 1 de la Argentina, son 70 chabones, somos 5 chicas. Claro. 5 chicas. Y que cada tanto se mandan un meme de culoteta. Entonces, es loco. Ahí en ese grupo no se genera con nosotras, por ejemplo, la sinergia o la alquimia. No sé. Sí, entre las pibas, yo he entrevistado a un par de VJs y las VJs femeninas están como bastante predispuestas a compartir. De hecho, y ya con esto termino, que es una conclusión que saqué de DJ y entrevistas, de entrevistar a feminidades productoras. Hace un tiempo entrevisté a Bianca, una DJ de 21 años, que formó parte de lo que fue Halloween, que está en el canal de Casa Elefante, que es una DJ de 21 años que produce con toda la polenta, hace unas cosas muy zarpadas. Y en la entrevista, cuando yo le pregunté al respecto de esto, porque esta inquietud, ¿no? Y bueno, ¿y cómo te tratan en las cabinas, no? ¿Sentís esa cuestión de, viene esta acá que me va a pedir que le enchufe que no sabe nada, bla, bla, esa subestimación por parte de los técnicos? Ella me dijo que no, que en el ambiente donde ella se mueve, que son todos más jóvenes, no sentía ya, que eso no existía, como que los pibes de 20, 21, en esa generación, que son 2 generaciones para abajo de mí, ya eso no sucedía, estaban integrados. Y me voló la cabeza y tuve que ir a corroborarlo, casi personalmente, y entendí, no puede ser. No puede ser como que la juventud está integrada, no existe el pensamiento cis, la dicotomía hombre, varón, mujer, ¿cómo que no existe? Sí, no existe.
no existe. Lo vivo con mis hijas, lo veía con mis hijas que son más pequeñas, pero lo vi, me lo comentó ella a nivel productoras, y está un poco más integrada la cosa, y eso me dio una esperanza y me obligó a poder reproducir eso en las generaciones anteriores, que somos nosotras, que todavía tenemos un montón de camino para adelante a nivel producción, porque cada vez vamos proliferándonos, y que tenemos que adaptarnos a esos nuevos patrones, y poder lograrlo como lo lograron ellos. Sí. La palabra patrones, a mí la palabra patrón me hace un poquito de rudo, de rudo, me hace ruido. Te quería hacer una pregunta. Sí. Sí, estoy viendo acá el chat que hay unas preguntas también. Haceme y después leo las del chat. Dije, igual era para Simba, no para Sil. Entendí Sil. Vos también, por supuesto, sos bienvenida a responderla, pero Simba en un momento dijo algo así como estas agrupaciones de estos, de los varones, de los hombres, como que se daban de manera más orgánica. Les dos repitieron esa palabra. Y yo me pregunto, ¿esto es así en realidad, estos varones músicos, con los técnicos y les DJs o qué sé yo, digo, ¿es así? ¿Es realmente tan orgánico? ¿O es, digo, yo diría por ahí es más, no sé, me sale la palabra primitivo, si querés, a riesgo de subestimar de alguna manera, ¿no? No, ¿por qué? Pero, digo, ¿de dónde viene? O sea, yo no sé si es que es más. Perdón. Yo no creo que yo no orgánico. Acá la que tiene amigos rockeros es Sil, ella te puede contestar. Hablemos de rockeros. No, yo lo que pienso es que creo que, no sé, las masculinidades están más organizadas en el ámbito cultural, pero porque históricamente fue su ámbito, ¿no? El terreno de lo público siempre fue el terreno de lo masculino y nosotras en lo privado. Y eso en el arte se ve muchísimo. Cuando muchas veces pienso en armar fechas, pensamos acá con las pibas en armar fechas en Casa Elefante y queremos cumplir el cupo femenino, se nos dificulta un montón, porque en el conurbano seguramente hay un montón de pibas que la rompen, músicas, con bandas, instrumentistas, etcétera, pero no están en lo público, no están circulando en los espacios. A veces queremos aplicar el cupo femenino y se nos dificulta mucho, o ya tenemos que pensar en traer artistas de capital. A mí se me había ocurrido en un momento el año pasado hacer un ciclo de bandas solo de pibas. No lo pude hacer, o sea, pude hacer una sola fecha, porque no sabía ya, digamos, de dónde convocar bandas de femenidades, o que la mayoría ni siquiera eran como enteramente, es como muchas veces nos encontramos creando y formándonos en el ámbito privado y a veces nos cuesta mucho tomar nuestra posición pública de decirnos artistas, músicas, no sé, cantante, bailarina o danzante, o digo, se nos dificulta, pero ¿por qué? Porque, bueno, más nuestra generación, yo entiendo lo que dice Simba, las nuevas generaciones y les pibis que ahora tienen 20, hasta 25 años, me parece que vienen con otras herramientas, vienen con otra historia, vienen como desde muy chiques, pudiendo ver en carne propia todos estos avances en los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, lo están viendo, el matrimonio igualitario, bueno, un montón de cosas, lo vivieron, ¿no? Claro. Esa reivindicación de los derechos humanos de todas las personas en relación a la orientación sexual, al género, a la diversidad. Nosotras no, nuestras generaciones no. Tienen entonces otra es muy matriz. difícil. Yo creo que digo que esto que pasa entre los varones a veces es como, no sé si es orgánico, pero es algo que se da de manera natural. Es el sistema patriarcal, ¿no? Que siempre asignó un lugar privilegiado en lo público, en la imagen pública, en los medios de comunicación, arriba de los escenarios, tomando la voz, la palabra con un micrófono. Digo, esto es como histórico, es el lugar que naturalmente se asignó en lo cultural, y bueno, y los varones lo toman, digo, tampoco. Ahora, lo que está bueno es toda esta generación de varones que están empezando a cuestionarse esos privilegios. Con esos varones queremos trabajar,
con esos varones queremos trabajar, los que se están cuestionando los privilegios, los que no, no. De momento no. Cuando se lo cuestionen, que vengan. Pero digo, sí, hay varones que se están cuestionando sus privilegios, porque tampoco, a ver. Bueno, pero sí, otra cosa que me parece interesante que dijo Simba es, para que nosotras podamos armar redes, necesitamos encontrarnos, y encontrarnos a solas. O sea, para que nos podamos conocer, tuvo que haber existido una jam de pibas que se llamó Despiértate Nena, que organizó una música de Zona Sur, Maca Palacios. Maca tuvo que organizar esa jam y laburar un montón de tiempo rastreando a todas las músicas que conocían la zona, que tocaran diferentes instrumentos, que cantaran, etcétera. Éramos 30 y pico en un momento, y ahí yo pude conocer a un montón de pibas que la rompen, y que ahora, digamos, las conozco y las puedo invitar, y las puedo recomendar, y las puedo escuchar. Antes no. Digo, tuvo que pasar una jam enteramente de feminidades para que podamos empezar a gestar esta red. Es importante que a veces que estemos a solas. No digo no compartir, sí hay que compartir, pero nosotras estamos en un momento histórico en donde necesitamos estar un poco a solas también para organizarnos, porque no teníamos ese papel antes, ¿no? Y perdón, pero me gustaría leer, para que respondamos todas, unas preguntas del chat. Venga. ¿Sí? Que nos llegan. Y nos preguntan, ¿cómo se hace para sumarse a la red amatista? ¿Cuál es su visión de cómo seguir organizándose en la virtualidad? ¿Hay alguna propuesta ya en curso? Bueno, no está decidido si... no está decidido si la red se va a abrir o no, porque se está conformando en estos momentos. Entonces, todavía tenemos que decantar cosas hacia adentro, como dice Sil, seguir encontrándonos. Tenemos sí pensadas un par de clínicas de experimentación, seguramente que se van a dar durante el verano, y un poco el concepto de red amatista, ahí me puede ayudar un poco Delphi y Sil, es, bueno, lo interdisciplinario, ¿no? Volvemos a decir, yo creo que la cuestión virtual ha venido a quedarse, no es algo que se vaya a retrotraer, digamos, van a convivir las dos modalidades, eso ya lo sabemos como educadora, parte del Estado, sabemos que el año que viene las dos cosas van a convivir ante cualquier duda, vamos a seguir teniendo esa herramienta, creo que en la cultura va a suceder lo mismo. La modalidad de ticket virtual se va a mantener porque permite incluso a las que son mayors, poder hacer conciertos en otros países, ¿no? Poder vender tickets afuera desde un streaming en la Argentina. Hablo, no sé, Pedro Aznar, gente que juega en primera. Entonces creo que es algo que se va a mantener. Y en lo local también esa forma de producir se va ese híbrido, ¿no? Entre lo audiovisual y lo en vivo que se da en el streaming, que es justamente el concepto interdisciplinario. A mí OBS me voló la cabeza y me permite, como OBS es el programa que se usa en estos momentos para streamear, los que más se usan, es open source, es un programa gratuito que cualquier persona se puede descargar, así que está al alcance de todos. Quizás no tiene una interfaz muy sencilla de utilizar, pero con ayuda de alguien se descula. Pero bueno, volviendo un poco a red amatista, el concepto interdisciplinario para nosotros es un point, bueno, yo con Delfina hago videodanza, la idea es armar clínicas experimentales interdisciplinarias donde esté presente lo sonoro, la fotografía, lo visual, lo corporal, y por qué no el streaming también, o generar piezas interdisciplinarias en el encuentro de una lupera, un violín, una guitarra, una voz, basadas en la experimentación interdisciplinaria, entre feminidades y disidencias, pero siempre respetando esa alquimia, esa sinergia, ¿no? Sil, Delphi. No sé, se me cortó un poco, te escuché un poco rara. No, eso, lo interdisciplinario, ¿no? El encuentro. Sí, perdón. Vaya, venga. No, cortito, no, que Red Amatista, digamos, de momento creo que no está abierta, pero porque como dijo Simba,
estamos como recién encontrándonos y primero organizándonos. Sí vamos a empezar a abrir Red Amatista a partir de llevar a cabo algunos proyectos que tenemos pensados, como dijo Simba, algunas clínicas, también para sumar a esta pata que a veces a las pibas nos falta, hasta, no sé, desde armar un taller de sonido, para que podamos interiorizar algunas herramientas que en ese momento hacen falta, como para usar determinadas herramientas artísticas, o para integrarnos todas y poder nutrirnos de lo que sabe hacer la otra, como decía, sin de alguna experiencia, ¿no? Ahí sonora, visual, corporal. Me parece que viene por ahí. Con respecto a los proyectos, que nos preguntan si va a haber proyectos, bueno, de momento, por ejemplo, ayer lo que pudimos lograr, que estuvo buenísimo, salimos en un streaming Red Amatista, junto a Cultura de Brown y a Diversidad y Géneros de Brown, pudimos convocar a través de un streaming, conmemorando el 25N, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y bueno, y Red Amatista pudo ahí producir una fecha hermosa, que salimos en vivo desde la Casa de la Cultura, desde Institutos de la Cultura Brown, y fue una experiencia muy linda, creo que fue nuestra primera experiencia habitando otro espacio, porque el Halloween, que fue el primer festival online que hicimos juntes, lo gestamos más, digamos, sí, más autogestivamente, laburando en nuestras casas, donde todo lo que sucedió en el Halloween, este festival que salió por YouTube, estuvo hecho por nosotras, la producción del sonido, la producción visual, la música, absolutamente todo fue producido por nosotras, y lo que pudimos hacer ayer en la Casa de la Cultura fue además tener una pata importante, que es tener el sostén, ¿no? De un escenario, de unas cámaras, de un sonido muy, muy interesante, muy lindo, que hizo que todo sonara mucho mejor. Pudimos contar con unas herramientas que nosotras no contamos, y eso estuvo buenísimo, eso fue algo que pudimos lograr ayer. Y la idea es replicar. Que fue un derecho logrado en base también a la organización, digamos, que el Estado, en este caso el municipio, Almirante Brown, el 25N lo que hizo fue no obviar esa fecha que para nosotras es importante porque es un día de protesta, y nosotras lo que hicimos fue hacer lo que sabemos hacer, arte, subirnos a un escenario, cantar nuestras canciones, generar esa sinergia, una visuales, la otra sonido, ¿no? Como, bueno, hacer lo que sabemos hacer sin perder de vista el eje político que nos convocó en ese día, y que realmente fue un derecho adquirido en base a la autogestión. O sea, que haya sido en la Casa de la Cultura no le quitó la autogestión previa y durante al evento, porque es un derecho poder en nuestro territorio utilizar las herramientas del Estado para poder llevar adelante una fecha tan importante como la que fue ayer, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y es que queremos nosotros verdaderamente que esto se vea implementado en políticas públicas, ¿no? Digo, venimos las feministas bregando porque el feminismo debe avanzar un poco más y ayornarse. ¿Y cómo debe ayornarse? Y bueno, que estas ideas, que esto que ya está debatido se implemente en lo público. Creo que ayer eso fue una conquista de la autogestión y del empuje que hemos tenido las feminidades del distrito para que se nos dé ese espacio, digamos. Tengo otra pregunta, chicas. Dice, Gaby Sakura hace como un aporte, dice, el feminismo en la música, tremendo tema, invisibilizadas en el rock y en todos los géneros a través de la historia. Yo tengo una pregunta para Delphi. ¿Qué pasa en la danza, Delphi? Me gusta la palabra invisibilizadas, invisibilizades, porque yo creo que una nueva posibilidad a partir de ahora, o a partir de esto que estamos cursando, esta cuarentena, es que lo virtual nos está dando otras fuerzas de visibilización. Digo, ¿cómo nos va a afectar eso? Siempre me pregunto eso, ¿qué nos va a pasar el año que viene? Vos dijiste, bueno, ya sé, esto ya forma parte de lo educativo,
pero forma parte del cuerpo, de la cuerpa también, o sea, nos vamos a empezar a mover de otra manera, en todos los sentidos. Entonces, a mí me parece interesantísimo como las secuelas, las consecuencias, las marcas que está dejando esto, y que en esta nueva pregunta de la invisibilización es, bueno, quizás nos estamos encontrando, ahí se ponía con la teoría conspirativa acuariana, quizás no estamos siendo tan invisibles, quizás nos estamos encontrando de otras maneras, aunque no se enteren. No, bueno, creo que sí, que nos estamos encontrando de otras maneras, y que nos está picando por otros lados. Entonces, yo abrazo eso, abrazo esa posibilidad de que fluyamos. Hoy hablamos también de la cuestión de lo fluido, ¿no? Que es lo que a mí también me interesa. Estamos fluyendo también de otras maneras. Y bueno. Che, vamos a otra pregunta porque me cuelgo. Y ya es la hora, ¿no? ¿Cómo estamos? Mariana, mirá, Mariana le iba a decir a Mariana que Sí. nos aguantó casi una hora, se aguantó el Zoom acá con nosotras. Pero yo estoy así como, me siento una privilegiada, así que voy a aprovechar a preguntarles, ya que las tengo tan cerca, ¿qué es lo que sienten que precisan en este momento? Porque más allá de estas nuevas herramientas que admiro, que lo que estuvieron haciendo, porque las sigo, me empecé también a informar de cada una, el trabajo que realizan, y bueno, las experiencias que ya traen como productoras, ¿no? Todo es maravilloso, pero con todas estas herramientas ganadas, igualmente, ¿sienten que precisan más? ¿Qué sería? ¿O lo están viendo? No sé, ustedes digan, dispongan. A mí me surge la idea, también en base a mi experiencia en el Festival Ñuque Mapu, que fue el último 8M en la Plaza de Almirante Brown, nos pasó como grupo, también que fue un festival de feminidades y disidencias, esa vez a través de un subsidio municipal fue que logramos hacer ese festival, que fue el último festival público de Almirante Brown antes de que se cierre la pandemia. Metimos 1000 personas en la Plaza Brown, un 8M también, en base a que bregamos porque eso suceda, elegimos esa fecha adrede. Un catálogo de feminidades y disidencias. Es una propuesta y es algo que se necesita, ¿no? Poder generar un catálogo de feminidades y disidencias de trabajadores de la cultura a los cuales se los pueda convocar, porque en el Festival Ñuque Mapu nos recostó también encontrar sobre todo disidencias, feminidades quizás había un poco más, pero igual nos quedaron un par de huecos sin cubrir. Fue un festival grandísimo de 2 días con más de 50 personas pasaron por ese festival, entre talleres, disertantes y artistas, pero nos costó llenarlo, entonces a mí me parece que desde lo municipal, desde la gestión o desde la autogestión también, desde el lugar que se pueda generar, poder tener un catálogo de feminidades y disidencias trabajadoras de la cultura, para poder aunarnos. Eso. Sil, ¿qué ibas a decir? Sí, yo creo que otra cosa que está buena también, se me acaba de ocurrir ahora, como decir, bueno, a los compañeros que nos tengan en cuenta para las fechas, que nos inviten, que nos vengan a escuchar también, que una fecha, que nos vengan a escuchar y que nos escuchen, que no estén a los gritos, pero digo, que nos escuchen, que nos inviten, ¿no? Que compartan también eso con nosotras, que si bien nosotras ahora estamos justo en un momento capaz de querer encontrarnos, de tejer red para tomar lugares, también quiero decir que avanzamos un montón igual, que no todo es palo, avanzamos un montón y logramos un montón de cosas, y eso también es bueno decirlo. De hecho, este Zoom, digo, que estemos acá nosotras, que la MOCA este año haya tenido como eje, digamos, la perspectiva de géneros, etcétera, es porque hay un camino recorrido donde hay un montón de compañeros también que están ahí, y un montón de gente, no solamente varones, sino en general, que se están cuestionando un montón de cosas. Entonces, eso quiere decir que de a poquito vamos avanzando, que no estamos igual que hace 10 años.
y que las pibas en la música, en el arte, en la producción, no estamos igual que hace 10 años. Entonces, eso también hay que festejarlo, pero hay que seguir luchando. Y yo creo que lo que falta, ojalá suceda, que no solamente nosotras generemos espacios de encuentro entre nosotros, sino que además esos espacios de encuentro después se abran y que nada, que haya un intercambio genuino y una integralidad entre todes, que no quede solamente una fecha de pías y disidencias, sino que después eso se naturalice y que sea súper natural ir a cualquier lado y en cualquier escenario ver de tode, ¿no? Eso me gustaría. Qué desafío, ¿no? El encarar este tipo de encuentros, porque por ahí a mí me pasa, y ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y por ahí uno está re predispuesto y tenés el espacio y las herramientas, lo que contabas vos, Sin, de dónde sacar, de dónde buscar, o cómo organizar todo eso, son un montón de desafíos nuevos, ¿no? Y es un aprendizaje constante, un cuestionamiento constante, y por ahí haces y te reformulás todo otra vez, y volvés a organizar, y eso es como, uy, qué nervios y qué bueno que pase también todo esto de estar cuestionando y que nos encontremos así, y está buenísimo también. Pero es lindo contar también con este apoyo, con esto que te puedo preguntar y está todo bien y todo eso suma un montón para poder llevarlo a otros espacios y que sea real. Es que en el arte contemporáneo, del arte contemporáneo para acá, ya fue el artista solitario egoísta que compite entre ellos. El arte contemporáneo ya está todo inventado, digo, después de las vanguardias, el arte contemporáneo solo recoge los pedazos que las vanguardias rompieron y generan otra cosa. Digo, en este mix que vivimos ahora, en la posmodernidad, la que vas a compartir, porque no hay manera de que así no sea, porque las producciones culturales siempre son interdisciplinarias y más aún ahora. Entonces, digo, el pintor solitario de Caballete ya fue. Eso es un eje que muchos artistas están entendiendo y que muchos movimientos están entendiendo y que hacen esto, ¿no? Bueno, yo fui testigo del surgimiento de Clandestina Weekend Nerds, que fue un foro de nerds de la Argentina, donde se juntaban a hacer jams de intercambio de conocimiento. Bueno, esa es la que va. Jams de intercambio de conocimiento. ¿Qué se necesita, como dice Sil? Sonido, las pibas necesitan saber cómo se opera una consola. Bueno, hacemos una clínica abierta, gratuita o a la gorra de sonido. ¿Quieren operar pantallas? ¿Quieren descurar un programa? Bueno, nos juntamos un domingo a la tarde, lo hacemos abierto. ¿Quieren experimentar danza? ¿No se animan? Bueno, nos vemos con Delfina en el parque, ¿no? Digo, me parece como, esa es la que va ahora. Y también no va a haber vuelta atrás de eso, lo colaborativo y lo interdisciplinario. Más allá del lucro, creo que en el encuentro sucede otra cosa. ¿No? Digo, cuando capturo a Delfina Fumier bailando su danza y la proyecto y la intervengo con mis efectos porque es lo que yo manipulo y generamos video danza en tiempo real, procesada, bueno, esa obra no se da sin ese encuentro. Exacto. Exacto. Bueno, no sé si alguien más quiere, vos Delphi, ahora acotás si querés cerrar, porque ya son las 8:05, entonces, bueno, yo me despediría, no sé si Delphi nos querés acotar a esto tan hermoso que dijo Simba y que tiene que ver con el laburo que vienen haciendo. La compañera preguntó qué precisan en este momento, me pareció una pregunta maravillosa. Es la pregunta que me gustaría que me hagan. Si hubiera, cuando era niño, me hubiera gustado que me pregunte, ¿qué precisas en este momento, querido? Me parece, la palabra intercambio usó Simba. Yo lo pensaría más como compartirnos. Ahí se ponía medio romántica, pero compartirnos en lo intercorporal me viene como esto, compartirnos más que intercambiarnos, ¿no? Bueno, vos sabés esto, yo sé esto, como truequearnos, no me sale la palabra, pero más que intercambiarnos, como eso, y nuevas posibilidades de contacto, me viene mucho eso,
nuevas posibilidades de contacto. Respondiendo a la pregunta, yo deseo eso y deseo compartirme desde ahí, con ustedes, mis amatistas queridas. No, y yo lo que le digo a los que estén mirando, júntense, experimentenlo, cuando las mujeres se juntan sucede otra cosa, hay otra cosa, feminidades, disidencias, las oprimidas, les oprimides, que estamos de este lado, cuando nos juntamos, siempre sucede algo. Entonces, permítanselo, rompan ese cascarón. Como dice Delphi, compártanse, son dos, bueno, nos juntamos, vos haces los coros, yo te hago la base, ¿no? Bueno, siempre somos artistas, algo hermoso va a salir siempre, ¿no? Poder romper con el individualismo y co-crear con un otro. Se abren unas puertas maravillosas y unas obras que no se darían de otra forma. Eso, una invitación. Bueno, me encantó como cierre, Simba, lo que dijiste, hermoso todo lo que dijiste, así que bueno, en nombre de Red Amatista, también en nombre de la Moca, gracias a todos quienes estuvieron ahí mirando el Zoom, hicieron algunas preguntas, gracias a Mariana del Pilar que se sumó, y nada, hermoso compartir con vos, Mariana, a Delphi, Simba, bueno, nos vamos despidiendo porque bueno, ya superamos casi la hora, somos muy charlatanes. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima. Muy bien. Gracias. Bienvenidas todas las preguntas por las redes que hayan quedado pendientes para las personas que vuelvan a escuchar y a ver esta transmisión. De una. Que pregunten, que se acerquen, que no tengan miedo, como dijo Simba, rompamos esa supuesta distancia virtual, que no lo es. Genial, genial, Delphi. Gracias. Chau, gracias a todos. Chao, gracias.